de residuos que pueda hacer un municipio, después es su procesamiento, ¿no? Generar esa economía circular a la cual de un producto que ya no utilizamos, volver a hacerlo utilizable, que no quede para la contaminación. Entonces los chicos tienen eso muy focalizado y la verdad que lo que me llama la atención también, que lo hablamos con la gente de nuestro espacio, que son todos jóvenes, son menos de sub 35, la mayoría de los que integran esa cooperativa y tienen esa idea de generarla en Montecomán, de que además de esa, como decíamos, separación de residuos, el plástico, el cartón, ellos lo puedan después procesar, tratar y bueno, generar un montón de productos que hoy se utilizan. Ahí está como ejemplo la municipalidad de Junín, ¿no? Que te generan desde ladrillos, Sí. y después posteriormente te hacen casas sociales, viviendas sociales desde el municipio, ladrillos que son térmicos, que con el plástico lo pueden reutilizar y es mucho más duro y más térmico que un ladrillo común. Y así tenés de lo que te imagines, madera de plástico que lo pueden utilizar para juegos. Bueno, y esa es la idea que tienen, concretar eso en Montecomán como un punto estratégico entre Alvear y San Rafael también, porque Alvear ya lo hace, pero después no tiene el paso posterior de ese tratamiento. Entonces también la idea de ellos es captar todo ese reciclado, ese residuo y producir fuentes de trabajo, que es lo que Montecomán también Sí, le que es lo que viene necesita. bien. Sí. Sabes que cuando hablamos, y te escuchaba atentamente cuando hablabas de esto, sobre todo de los jóvenes, en realidad el argentino por naturaleza, porque estamos acostumbrados a los vaivenes de la economía, viste que somos buscavidas, nos pegamos un porrazo, nos levantamos otra vez, tenemos esa particularidad, ¿no? De tener ideas todo el tiempo. Lo que pasa es que las ideas sobran, pero a veces falta financiamiento. ¿De dónde saco Claro, la guita? ¿De claro, dónde saco la claro, plata, no? Claro, por ahí ahí tiene que estar el Estado también como para apuntalar, apoyar, ¿no? Y encaminar ese tipo de proyectos que por ahí son muy ambiciosos para quienes lo encaran y son ambiciosos hasta el Estado mismo, Sí. entonces necesitan un recurso, un financiamiento y eso ahí tenemos, creo que ser funcionales a ese tipo de actividades que tienen un impacto tanto en el medio ambiente, que ya tenemos que empezar a cuidar, tenemos que pensar seriamente en cómo ya tratamos, ¿no? El residuo que genera una ciudad, una urbe tan importante como es San Rafael, ¿no? Y a su vez el impacto social en la fuente de trabajo, en la generación de fuentes de empleo, que eso es muy importante. Entonces ahí tenemos que canalizar todo ese trabajo en conjunto, articular lo público y lo privado y apuntalar realmente los recursos en cosas que tengan este impacto. ¿Y qué hace falta para esta cooperativa de Montecomán? ¿Qué les hace falta, digo, en cuanto a logística, maquinaria? Sí, bueno, ahí tienen que, parte de recursos y después cerrar convenios con el municipio para que también el municipio que hace esa recolección primaria, esa recolección primaria que ya lo vemos en algunos puntos ecológicos, que podemos disentir, podemos opinar diferente, ahí después articular entre ese sector público exclusivo con este sector mixto o cooperativo de esta idea, ¿no? Entonces, además de los recursos económicos, también necesitas articular y dar, y la verdad que para el Estado también le beneficia desprenderse después del tratamiento posterior, ¿no? El primer paso, que es la recolección y el reciclado, que ya lo tenemos, que falta un montón de trabajo, falta un montón de concientización, que es importante que la tengamos, que el ciudadano empiece a pensar cómo cuidamos el medio ambiente de nuestro lugarcito, de nuestra casa, que ya los niños lo tienen, ¿no? Vos hablás con los adolescentes, los niños y niñas, y te das cuenta que ya tienen otro chip incorporado, ¿no? Pero bueno, nos hace falta quizás a nosotros los adultos un poco más de mayor concientización a la hora de pensar en cómo disponemos la basura, no es simplemente tirarla y se desaparece la basura, ¿Sabes ¿no? qué me pasa a mí cuando hablamos de basura o de residuo, de lo que sea, el urbano, el de la familiar, el de la casa, el residuo electrónico? Es cuando vos tenés este tipo de proyectos, vos sabés a dónde va a parar la basura, ¿no? Porque vos haces la trazabilidad, o sea, le seguís el paso al plástico, al cartón. De la otra manera no sabés dónde va a parar. Sabemos que hay un lugar que está como en todos los departamentos o en todas las ciudades del país, y decís va ahí, pero no, en definitiva no sabés si después va ahí y o que se transforma. Sí. En cambio, de esta manera vos sabés dónde va, le vas siguiendo el paso. Ah, está acá la pila, está acá el... Claro, muchas veces hasta lo queremos ignorar voluntariamente, ¿no? Porque sabemos que está mal, sabemos que es un lugar a cielo abierto, sabemos que tiramos la contaminación que genera, ¿no? Lugares ya obsoletos como la Tombina, que tenemos que empezar a pensar que la ciudad va a crecer y va a crecer a futuro, y ha crecido ya, ¿no? Entonces,
producimos mucho residuo y algo tenemos que hacer, no podemos meterlo debajo de la alfombra y taparlo y hacer como que nada existe, porque ese impacto después lo vamos a pagar caro, ¿no? Con todo el cambio climático que ya venimos sufriendo. Entonces, de esta forma uno sabe cómo haces esa trazabilidad, que es importante ver el destino de lo que vos consumiste, ¿no? ¿Con quién estamos charlando, Victoria? Estamos hablando con Adrián Reche, quien es diputado provincial por la UCR. Bueno, tema de actualidad, recién hablábamos del sur, ayer fue un día importante, había mucha expectativa respecto de los anuncios del gobernador Rodolfo Suárez, que finalmente a las 13 horas, fue puntual Suárez, ¿no? Estamos preparándonos ahí en el equipo para transmitir y demás, y digo, bueno, uno estaba relajado, ¿no? 3 y 10 va a hablar, no, 3 y 1 empezó, estaba escribiendo rápido. Anunció la construcción del dique El Baqueano sobre el río Diamante, ¿no? Sí, por ahí sensaciones encontradas, ¿no? Sí. Porque en lo particular uno había acompañado y dado una disputa con respecto a que se realizara Puerto Cielo del Viento, una obra que histórica, ¿no? Podemos hablar nuevamente de la reparación o como yo le llamo una pseudo reparación al daño que sufrió el sur puntualmente, porque realmente esa indemnización que Nación nos reconoció debería ser 16 portezuelos del viento, ¿no? Del daño que generó la promoción industrial a Mendoza, al sur mendocino. En ese sentido, bueno, todos los vaivenes, ¿no? De todo ese manoseo que estuvo muy presente también la parte política sin pensar en el desarrollo, y más cuando encontramos hechos que, por ejemplo, tuvimos a las vueltas desde el 2007 a ahora, que nos dijeron que no, o que no nos han dicho nada, mejor dicho, 2007, y cuando hay voluntad política celebrás un convenio de 5.500 millones de dólares para hacer una represa en el sur en menos de 10 días. Entonces, eso es lo que por ahí te da mucha impotencia y mucha bronca cuando hay todo un manoseo a lo largo de la historia en la concreción de una obra. Por otro lado, sí, sentimientos encontrados, la verdad que, bueno, festejo y celebro que parte de ese dinero se ha destinado al nuevo anuncio que hizo el gobernador, ¿no? Que nos va a traer un impacto del Baqueano muy positivo para San Rafael, con esas 800 aproximadamente fuentes de trabajo directo, más todo el empleo directo que genera la persona que te transporta, que te lleva la comida al obrero, las empresas de seguridad, todo hay un despliegue de puestos de trabajo indirecto fenomenal, la producción de energía para más de 60.000 viviendas, ¿no? Y después también la posibilidad de que, si somos inteligentes como departamento, tener todo un lugar, un nuevo paraje turístico, ¿no? Que lo tenemos que pensar en lo territorial para que realmente lo explotemos, que lo disfrute el sanrafarino, pero que también sea una opción linda para los quienes nos vengan a visitar, pensando también en el turismo como otra fuente de la matriz productiva que tiene San Rafael. Bueno, es importante, pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que coincido con lo que vos decís, como sentimientos encontrados. Me pasa, independientemente de la no decisión del gobierno nacional, que uno puede decir, bueno, la nación, viste, no nos favorece tanto y favorece a las provincias vecinas o al sur y demás, pero yo no sé si estaban tan enojados algunos intendentes del norte de todos los partidos políticos, ¿eh? Cuando uno le ve las caras y algún lobby mediático que han venido haciendo en los últimos días, pidiendo obras, y te hablo de todos, PJ, radicales, del PRO. Sí, mira, están esperando que también las obras vayan para el norte, esa es la realidad también. En eso, mira, ahí por eso te decía que fue una disputa que venimos dando hace tiempo, desde un pedido, o sea, de repudios en la legislatura hasta un pedido de asamblea legislativa, porque yo quería saber la postura de cada uno de los legisladores, a ver si se bancaba o no se bancaba por Puertezuelo del Viento, realmente a ver qué se decía, porque era muy fácil salir a hablar después qué vamos a hacer con el dinero, pero nunca escuchamos a muchos, no escuchamos decir nada respecto a Puertezuelo del Viento. Entonces la verdad que estaban esperando seguramente este no anuncio para poder utilizar ese dinero. Pensemos, hoy en día es casi un presupuesto más de un presupuesto más. Entonces, que esto va más allá de los partidos políticos, esto va más allá, tiene que ver con las regiones básicamente, porque yo me imagino que cada intendente tiene su interés. Al que te van a golpear la puerta es a vos y por el laburo, o sea, sí, es de sentido común. Y realmente duele ver cómo se ha olvidado a Malargüe, que era el principal destino, que si bien beneficiaba a todo el sur, porque realmente se iba a captar mano de obra del todo el sur, también era el principal destinatario de ese dinero, que le venimos dando cachetadas una tras otra.
Bien, bueno, anuncio, bueno, ahora el Baqueano, que recordemos que va a ser menos de la mitad de la plata, ahora casi el 60% de la plata, ¿dónde va a ir? Ya dijo el gobernador que es no habló de proyecto, sino que le habló de plan integral. Lo que pasa es que aquí tenemos que pensar sí. que cuando hubo el acuerdo entre Cornejo y Macri, se hizo el fideicomiso, sí. hubo una obligación específica de que tiene que estar destinado a obras obras hidroeléctricas. Exacto. Entonces, realmente, primero hay que festejar ese tipo de convenios, ¿no? Porque no permite que vaya ese dinero a recursos, a gastos corrientes, Sí. ¿no? A pagar sueldos, a pagar... No te quemes la plata, no te comas ese dinero, sino que invertámoslo en capital. Eso fue con una visión. Pero, y por lo menos, bueno, permitió dejar esta puerta abierta, porque si no estaríamos eternamente con ese dinero ahí y por te suelo el viento sin hacer. Imagínate ahora, obviamente que se va a seguir avanzando, porque se podrá, si se pide el presidente o se pide un pronto despacho para que se haga nuevamente todo el estudio de impacto ambiental, que ya está aprobado, si eso se hizo con la Universidad Litoral, se hizo con la Universidad de La Plata, hubo un acta del comité ejecutivo, no del comité de gobierno, sino del comité ejecutivo del COIRCO que la aprueba, el acta 859. Pero bueno, ¿eso cuánto te puede demorar? En Argentina es tiempo, sí, no hay tiempo. Indefinido, es imposible terminarlo. Pero por eso, la verdad que esos sentimientos encontrados, festejo y celebro realmente que esté el Baqueano porque nos va a beneficiar a San Rafael, que de hecho ya creo que lo hablamos acá también hace un tiempo, que cuando pensemos, en el momento que nos toque pensar el destino de ese dinero, es un buen proyecto para hacer y realmente ya se viene trabajando, ¿no? Con todo lo que es los estudios, el proyecto ejecutivo, la parte de los caminos que ya se vienen avanzando y consolidando, así que la verdad que creo que va a venir muy bien para San Rafael. Adrián, te cambio de tema, ahí sabemos y que lo hemos charlado ya en varias oportunidades, que has venido trabajando fuertemente en algunos cambios respecto a la legislación apuntada a lo penal, al cambio de algunos cambios en el Código de Procedimientos y demás, y algunos delitos que van apareciendo y uno que es la estrella del momento, la vedette de los delitos, que es el ciberdelito, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Siempre tenemos que pensar o tener en cuenta o partir de la base que nuestra competencia como legislador provincial me impide a mí modificar el Código Penal. Sí. Es decir, la facultad es del Congreso de la Nación, por la Constitución, el artículo 75 te dice lo que puede tener o que no puede hacer, entre ellos el Código Penal. Nosotros no podemos meter mano a eso, pero sí podemos meter mano en el Código Contravencional. Entonces, advirtiendo que la política o el Estado va muchas veces detrás de la realidad, y hoy nuestra realidad implica que después de la pandemia fue un cachetazo de virtualidad. Después meter mano al Código de Contravenciones y después al Código Procesal Penal también. Código Procesal, eso sí lo podemos meter mano. Pero fue una cachetada después de la pandemia en realidad virtual, ¿no? Donde nuestras vidas hoy pasan por una red social, o gran parte de nuestro tiempo, una red social, internet, la comunicación streaming, y muchas de esas plataformas por ahí te conocen más que tu pareja, saben más de tus gustos que tu señora. Entonces, realmente el delincuente, muy astutamente, para evadir, lógicamente, su intervención y su persecución, y accede a este tipo de tecnología, accede a este tipo de lugares que hoy no están regulados. Pensemos que ya hoy en día hay narcos que venden droga en los juegos online. O sea, ellos se conectan a través de eso. ¿Cómo un investigador puede acceder a eso? Es casi imposible. Entonces, bueno, hay que pensar y ser punta de lanza. En este sentido quisimos ser punta de lanza con alguna temática puntual. A nivel nacional tenemos regulado el grooming, que es cuando hay un hostigamiento a menores de edad, pero nos queda hoy en día un montón de situaciones que nos pasan. Por ejemplo, un hostigamiento por medio de comunicación de WhatsApp, que tuvimos casos, para allá lo vamos a poner un montón, pero la persecución sin descanso desde un mensajito, o capaz que con una intención sexual, pero capaz que no, y lo tenés en un WhatsApp, lo tenés en un Messenger, lo tenés en una red social, en un comentario. ¿Cómo lo frenás? ¿Cómo haces para decir, che, para un poco, o el hostigamiento que yo puedo tener en la calle, también lo tengo en una red virtual? Entonces ahí hicimos una de esas modificaciones, tener en cuenta, o mejor dicho, no lo hicimos, hemos presentado el proyecto para modificar el Código Contravencional, de que tengamos esa herramienta de decir, bueno, che, mira, esta persona, tengo un hostigamiento virtual, incluso puede tener connotaciones sexuales. Después, otra de las figuras que es tan común y que tanto daño hace es la divulgación de imágenes de contenido sexual.
hoy en día una expareja o un delincuente que te roba un celular, se encuentra con fotos íntimas y empiezan a circular quizás, y la verdad que el impacto que te genera en lo personal es tremendo. Te arruinan la vida. Te arruinan la vida, y a puntos de gente que se ha querido quitar la vida. Sí, y gente que se ha quitado la vida, exacto. Entonces tampoco tenés las herramientas. Hoy en día los fiscales, los ayudantes fiscales no tienen hoy justo un cuadro típico, una acción típica, un artículo del Código Penal, cómo encararla y cómo encuadrarla. Entonces muchas veces se echa manos a lo que hay, y muchas veces, claro, una buena defensa técnica, con todos los leguleyos que son los abogados. Hola. Que son, ¿Cómo andamos? Sí, pero que tienen somos esas los estrategias abogados. también, ¿o no? muchas veces, No, bueno, pero tampoco, sacás a ver, la cuando uno figura habla, típica. son las estrategias Claro. que usan Defensa, dentro claro, de lo que claro. les permite. Hay tipos que son Claro. muy Sí, hábiles, sí, ¿no? sí, Y sí, buscan sí. el vericueto y se mandan. Y el delincuente ya sabe, ya no es un delincuente bobo que va y comete se roba una gallina. Hoy en día hay una delincuencia que Sí, está a ya la se está altura. trabajando con la delincuencia a través Sí, de la virtualidad, sí, ya sabes sí. que no es tampoco improvisado ni nada, tiene una investigación previa y demás. Sí, y esta Quizás muy charla- poca, pero alcanza. Pero alcanza. Y lo piensan y saben y se meten en las redes y saben cómo usarlo. La pornografía infantil es tremendo eso. Esto lo hablamos con el principal José Miani, que fue con quien más o menos vimos los puntos que ellos se quedaban sin cómo encuadrarlos. Incluso el juez penal Olmedo de Malargüe también, él me indicó algunas ideas y lo que pasaba día a día, cómo lo encuadran, ¿no? Y el otro es las extorsiones también virtuales, que muchas veces hoy en día se encuadran capaz en el artículo 168 del Código Penal, pero se queda sin cubrir muchos grises que suceden día a día. Esto va mutando día a día. Y bueno, lo que también estamos trabajando en la legislatura ahora, relacionado a este hecho, es en el Código Procesal Penal, que es la incorporación del agente encubierto, virtual, ¿no? Donde el fiscal, con autorización del juez, para un caso puntual, que mire, yo lo justifico, ¿no? Acá no se viola ninguna intimidad, lógicamente, es como un agente encubierto o como un allanamiento, sí hay después, pero hay una investigación, hay un delito que ya motivó todo el accionar de la justicia, te permite que el fiscal pueda ingresar con un avatar que le llaman ellos, con unos perfiles que ya están creados, que puedan meterse en toda esa red que hay de delincuencia y que está hoy en día, o que te ofrece artículos robados, o que te estafa a cualquier persona, porque realmente hoy cuántos conocidos tenemos que con el Marketplace, el de Facebook, ya han sido estafados, ¿no? O le han sacado créditos, o le han hecho depositar dinero que no correspondía, y así infinidad de cosas día a día que van mutando. Ese trabajo se está haciendo ahora en la legislatura para modificar el Código Procesal Penal, para tener este tipo de herramientas como el agente encubierto y después la preservación de la prueba digital, ¿no? Porque hay muchas veces que uno tiene que secuestrar, tiene que sacar todo un contenido de un teléfono, de una computadora. ¿Cómo lo preserva el fiscal para llegar después a una imputación concreta en un debate, ¿no? ¿Sabes que eso, yo cuando miraba un poco el debate, la historia y lo que han estado trabajando en comisiones y viendo un poquito el proyecto, me parece muy interesante este segundo punto de la prueba, porque estamos hablando de que no es prueba que es tangible, que la puedes ver, que decir, bueno, esto es una prueba, que lo veo, hay un video, esto, o un papel, o una firma. O un cuchillo. Un cuchillo, un arma, una huella. Ajá, el homicida mató, lo guardo, lo tengo, se lo presento. Y eso es lo que se viene también, ¿no? De ese registro, de esa huella, de ese dato que deja el delincuente, el malviviente, en lo virtual, ¿no? Claro, Que es importantísimo, ¿no? Y que lo dejamos día a día nosotros en la vida. Todo el tiempo estamos dejando rastro. Un correo, una comunicación, un mensaje, la visita de una página, el ofrecimiento de algo, Mercado ahí Libre. es tan importante que, por ejemplo, nosotros siempre borramos conversaciones del teléfono, en la computadora borramos historial para que decir, bueno, si borro el historial después nadie me puede registrar, y eso se puede volver a construir. Se puede volver a través de sí. justamente esta tecnología, de esta persona que se está trabajando para que se incorpore el agente encubierto, tiene todas esas capacidades justamente para lograr esas pequeñas cositas que llegan con la persona esclarecen. Por supuesto no se van a meter en tu vida porque también viola la intimidad. Estamos hablando de gente que se dedica al mundo del AMPA, ¿no? Claro. Hoy en día muchas veces se hace de hecho, ¿no? O la policía de investigación hace este tipo de acciones como para tratar de desbaratar. Lo que se quiere con esto es dar un marco legal. Es decir, bueno, acá tenés la normativa, vos no te podés correr de esto. Yo te dejo hasta acá, no podés pasarte de acá, dar reglas claras
también a quién se investiga, ¿no? A quién se le imputa, porque recordemos que está el principio constitucional de que prima mi inocencia hasta que no me declaren culpable. Exacto. Entonces, el debido proceso, el derecho a garantía de ese proceso está. Bueno, Adrián, gracias por acompañarnos. No, seguiremos charlando. Hay gracias un a montón ustedes para por conversar. invitarme, siempre un gusto Actualidad estar siempre acá. hay. Sí, tenemos para hacer dulce todas las Exactamente. semanas. Gracias, Adrián. Gracias a usted y saludo a toda la audiencia. Bien, nos acompañó Adrián Reche, diputado de la Unión Cívica Radical por el Sur. Ahora podés escuchar